Bueno, celebrando, bueno, y utilizando un poquito el Día Internacional del Hombre, me pidieron que una cápsula a partir de representación del taller de óptica y astronomía, y quién mejor representando a este género que Carl Sagan. Carl Sagan nace en 1934 en Brooklyn y muere en Seattle en 1996. ¿Por qué escogía él y no otro astrónomo? Es decir, ¿por qué él, si otros contribuyen, bueno, hay gente que ha contribuido mucho a la astronomía. Bueno, de entrada, Carl Sagan no nada más era astrónomo, era también gran divulgador, gran escritor y sobre todo llevó, antes que él no había nadie hecho esto, llevó a las grandes masas la astronomía de una manera didáctica sin perder el rigor. Es decir, la divulgación hasta antes de Carl Sagan se limitaba a libros, sobre todo para niños, ¿no? Y eso era todo, ¿no? Entonces, la mayoría, los que llegaban a hacer algún video, eran videos escolares, eran videos de profesores que estaban dando clase más bien, más que divulgar a las grandes masas. Es decir, les digo, sin perder el rigor científico, sin hacerlo muy elemental o muy simple, ¿no? Él lo hizo en sus libros y después en la televisión a partir de su serie que llevó a finales de los 70, principios de los 80 y que muchas generaciones, me incluyo, disfrutamos ampliamente, ¿no? Que era la serie de Cosmos. Cosmos fue un gran hit dentro de la divulgación científica, no nada más de astronomía, sino en ciencias en general, ¿no? Les digo que antes que Carl Sagan, pues nadie había hablado de esa forma tan didáctica y con los recursos televisivos que tenía Carl Sagan. Eso es otra cosa. Carl Sagan no era rico. Es decir, él se fue haciendo, se abrió, abriendo camino y gracias a su carisma, gracias a su talento, fue logrando todas estas cosas de compartir la ciencia y bueno, invitar a muchos niños de aquella época a que estudiaran ciencia o fueran o que tuvieran conocimientos científicos, ¿no? Yo incluido, ¿no? Entonces, él fue una influencia para mí de niño, yo lo vi, yo veía su programa de Cosmos y luego sus libros, y bueno, es una cosa que todavía recuerdo muchas frases que venían tanto en los DVDs, bueno, en este caso los videos, así como ver las frases de los libros, sobre todo cómo contaba historias. Pero ahorita vamos a eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una foto de Carl Sagan, déjenme hago pequeñito, ¿no? Lo completo, y me hago pequeñito también para no estorbar. Entonces, aquí es una foto de Carl Sagan cuando era prácticamente joven, su imagen clásica, ¿no? Otra de las cuestiones es que su imagen se volvió un icono, ¿no? De la divulgación, al menos en su saco, ¿no? Y su camisa de cuello de tortuga, su suerte de cuello de tortuga. Era una moda de los 70, final de los 70, él lo adoptó, supongo que porque estaba de moda, pero nunca imaginó que se iba a volver un icono, ¿no? En la forma de vestir, la forma de divulgar, se volvió un icono, ¿no? De vestir, ¿no? Entonces, y el pelo no muy corto, es decir, la moda setentera, ¿no? Es el cabello lacio y no corto. Entonces era muy setentas esta moda, ¿no? Pero él la usó, supongo que la usó porque pues todos andaban igual, pero nunca se imaginó que esa imagen se volviera un icono, ¿no? En la imagen de la divulgación o del divulgador científico de aquella época, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de él, ya un hombre maduro, ¿no? Ya famosón, ya en la reunión, y ya la imagen, a pesar de que ya eran los ochentas, final, bueno, mitad de los ochentas, siguió manteniendo esa imagen porque se volvió parte de él, ¿no? Entonces, bueno, en este caso camisa o playera de cuello de tortuga y su saco, muy característico de su imagen, ¿no? Aquí hay otra imagen, él ya más, todavía más grande, ya más maduro, y fíjense, sigue conservando ese suéter, camisa de cuello de tortuga, ya no estaba de moda, ¿no? Pero de todos modos él seguía usándolo porque lo representaba, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Y bueno, aquí hay otra imagen de él, ya un hombre ya en sus sesentas, de hecho es una imagen ya cuando él ya estaba enfermo, ¿no? Estaba enfermo y tuvo un problema en la médula ósea. Entonces, eso al final lo terminó llevando a la tumba, ¿no? Entonces, pero bueno, esta imagen ya no traía su cuello de tortuga clásico, ¿no? Pero de todos modos conservamos la imagen de él siempre como el divulgador, ¿no? Con su saco y cuello de tortuga, ¿no? Abajo, ¿no? Entonces, bueno, una de las contribuciones que más hizo, no nada más fueron libros y divulgar, también cabildeó. Es decir, él, debido a su fama después de sus programas, él cabildeó incluso mucho antes de ser entonces, todo esto hablaba de una persona muy carismática. Una de las primeras cosas que logró fue estando en la Universidad de Harvard,
cuando todavía estaba en la parte no tanto de divulgación, sino de investigación, logró influenciar en la NASA directamente, porque iban a lanzar el Pioneer 10. El Pioneer 10 era una de las primeras sondas que se iba a lanzar para estudiar a Júpiter, ¿no? Esta sonda, una vez que terminara su misión en Júpiter, esta sonda iba a terminar, se iba a dejar, simplemente iba a navegar en el espacio exterior, iba a continuar navegando hasta, pues bueno, si no se encontraba con nada libremente, se iba a dirigir a la constelación de Tauro, todavía está navegando, de hecho, se perdió contacto con ella en 2002 apenas, entonces, bueno, está ya ahorita fuera del sistema solar, apenas, tiene poco, y fue en 1972 cuando se lanzó. Entonces, él cabildió para no nada más lanzarla, que tuviera toda la ciencia, había científicos que ya estaban, y ingenieros que estaban dedicados a eso, sino incluyó algo que era novedoso en aquella época, ¿no? Un mensaje por si alguna civilización de otro planeta, incluso fuera del sistema solar, que encontrara esta nave por casualidad, pudiera saber que era dejarles un mensaje, ¿no? Tuvo muchas críticas después, pero el mensaje, estamos hablando de 1972, ¿no? Tiene algunos detalles, ¿no? Que en esa época pues, no tomaron en cuenta, y este es el mensaje que trae, ¿no? Es una placa que está pegada al Pioneer, todavía está, el Pioneer no, esperemos que no se haya encontrado con un meteorito o algo, ahí sigue navegando, desde el 72 sigue estando navegando, como por la primera ley de Newton sabemos que sigue por ahí, ¿no? Entonces va a llegar hacia la constelación de Tauro pues, en algunos miles de millones de años, ¿no? Entonces esperemos que no se degrade en algún momento o que choque, ¿no? Este es el mensaje, ¿no? Este es el mensaje de la especie humana, hombre-mujer, y una de las cosas que les criticaron precisamente es la flecha, ¿no? Tantas cosas que o sea, la gente siempre va a estar encontrando detalles, ¿no? Si una civilización que no viene del mono, no viene del chango, como nosotros, y que no son, no tuvieron la cultura de las flechas, ¿no? De lanzar flechas para cazar, pues no van a saber qué es este símbolo, ¿no? Que es precisamente una flecha, ¿no? Entonces, bueno, eso está aquí, esto representa todo lo que está aquí, déjenme hago más pequeñito para todavía no se vea bien, aquí está. Este es el Sol, está representando el sistema solar, y lo que dice la placa es que estamos aquí, ¿no? Y que esta flecha, si es que la entienden, supongo que sí, indica que es nuestra nave que lanzamos del tercer planeta directamente del Sol. Estas son las coordenadas que vienen del sistema solar, son el Sol, técnicamente hablando. Este es el átomo de hidrógeno, ¿no? Y bueno, estos son diferentes, en el fondo, si se fijan, es la forma de la sonda, el Pioneer 10, ¿no? Aquí está pegada, ¿no? En una de las, aquí está en una de las estructuras del Pioneer 10, está amarrada aquí, y sigue navegando todavía, y más o menos se calcula, hasta el 2012, se calculaba que el Pioneer 10 está por aquí, más o menos, ¿no? Aquí está la órbita de Plutón, aquí está Neptuno, no nos alcanzamos a ver nosotros porque como estamos incluyendo todas las órbitas, pues no se ve, ¿no? Entonces, por aquí anda, navegando, ya fuera del sistema solar, y se espera que, por ejemplo, el Voyager, otra de las ondas que Carl Sagan tuvo el orgullo de meter algo, un mensaje para la gente, porque él creía firmemente en dejar mensajes en otras civilizaciones que en algún momento encontraran, va a encontrarlo y va a encontrar es un mensaje nada más, una placa, ¿no? ¿Vale? Este es el Voyager, el Pioneer 10, fue en 1972, y recordemos precisamente que Carl Sagan todavía no tenía programa ni tenía libros, ¿no? Apenas estaba dentro de la estructura académica, ¿no? Entonces, pero ya su influencia ya empezaba a notarse, su carisma y su cabildeo. Una de las cosas más importantes que debe tener un ser humano, que no tenemos, ¿no? Es cabildear, ¿no? Es decir, negociar con gente que da el presupuesto, ¿no? Entonces, él empezó a cabildear con toda esta gente para incluir cosas que no estaban pensadas. Salieron de su creatividad, ¿no? Y es algo muy loable de parte de él, ¿no? Entonces, antes que él no existía una persona de este carisma y este tipo, ¿no? Y esto fue antes incluso de sus libros, ¿no? Aquí hay otra imagen, ¿no? Representativa de él cuando el Pioneer 10 llegó precisamente a Júpiter, tomó sus datos, los mandó a la Tierra, dio una vuelta, lo lanzó como si fuera una resortera y pues está navegando ya en el espacio exterior, ¿no? Entonces tenemos también a los Voyager. Los Voyager se lanzaron, son dos sondas, bueno, obviamente el Voyager 1 y Voyager 2, y ellas se dedicaron a estudiar a Júpiter, a Saturno, Urano y Neptuno. De hecho, las únicas fotos que tenemos de Neptuno son precisamente, y de Urano, son así cercanas, son precisamente de estas sondas, nada más. El Hubble no tiene la resolución para fotografiar estos planetas con esta resolución que era la cercanía, ¿no? Entonces, fue un gran trabajo, igual de la NASA,
Aquí están los Voyager, bueno, este es un Voyager, ¿no? Este es otra, si se fijan, se parece mucho a Pioneer 10, ¿no? Y aquí está, este es el disco, este es una réplica del disco que incluye, es un LP de oro, ¿no? Que tiene, pues en esa época pues, la única forma de grabar música o grabar sonidos era con discos, ¿no? Entonces una vez que tenían los discos, estos discos tienen sonidos de la Tierra, se llaman los sonidos de la Tierra. Este disco pertenece a los sonidos de la Tierra, ¿no? Y trae varios sonidos de precisamente de lo que es sonidos de pájaros, de animales, de todo tipo de objetos y seres que están ahorita en bueno, en la Tierra, pertenecen a la Tierra, ¿no? Entonces, un ser de otro planeta que encuentre estos discos, bueno, vienen instrucciones de este disco, cómo tocar este disco, si es que entienden, ¿no? Cómo tocarlo, todavía están ahí. Y debido al material del que fue hecho, entonces, lo que se trata entonces es que no se degrada, ¿no? Con el viaje, ¿no? Entonces, este es el mensaje que trae, este es el mensaje que trae los discos y de cómo, esto es lo que se trató de mandar un mensaje a una civilización que ojalá lo entendiera, ¿no? Para poder tocarlo, ¿no? Esta es la imagen del Voyager, aquí se ve el disco, aquí está, bueno, dejen pongo el apuntador. Este es el disco que se encuentra, aquí está pegado, ¿no? Entonces, esperemos que si una civilización que ya también estos discos, bueno, estas sondas se encuentran ya fuera del sistema solar, ya se perdió contacto con una, me parece, la otra todavía está mandando señales. Se lanzaron el 77 y 78, ¿no? Entonces, este disco, pues ojalá lo puedan entender si es que lo encuentran. Igual se dirige a la constelación de Tauro, ¿no? Entonces, pues van a tocar, van a alcanzar al Pioneer, van más rápido, y en el 2023 me parece que la velocidad a la que va precisamente la sonda, lo que va a hacer es que lo va a alcanzar, ¿no? Lo va a alcanzar, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la imagen, les digo, del disco. Aquí dice Sonidos de la Tierra, está escrito con letras, obviamente, para seres humanos, ¿no? No se intuye cómo gira, por ejemplo, a favor de las manecillas de reloj. Esta es la estructura que tiene, es decir, la aguja, cómo se debe poner una aguja encima del disco, visto de la manera lateral. Estas son las ondas que genera este disco, ¿no? Les está explicando el disco. Y obviamente les dice igual, tiene esta imagen y el átomo de hidrógeno, ¿no? Aquí tienen aquí el átomo de hidrógeno y aquí tienen una imagen del sistema solar, ¿no? Entonces, aquí está la explicación de cómo está distribuido, precisamente no se trata de que lo vayan a entender otras especies, sino que va precisamente a tener una interpretación a partir de las imágenes y no de las palabras, ¿no? Entonces, bueno, también Carl Sagan fue un gran autor de libros, es decir, él una vez teniendo estos libros, lo que logró fue transmitir a partir de historias que hacían y muy didácticas conceptos precisamente de la astronomía, ¿no? El clásico es el libro que le acompaña a los videos de Cosmos, ¿no? Y era un gran escritor aparte de todo, ¿no? Entonces, este libro es uno de los que más me gustan, de los primeros que yo tuve, ¿no? Es el Carl Sagan, El mundo y sus demonios, ¿vale? La ciencia como una luz en la oscuridad. Muchas de las anécdotas, todavía me recuerdo de estas anécdotas que él cuenta, comienza siempre cada capítulo contando una anécdota que no tiene nada que ver con astronomía para asociar, es decir, cuenta esta anécdota y después asocia el problema que se ve en astronomía y por qué la gente cree cosas muy extrañas, ¿no? Que no son nada científicas, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de eso él se volvió un autor muy prolífico, y estos son muchos de los libros en español, ¿no? Las portadas originales de cuando se editaron en México, ¿no? Hubo una serie de la revista muy interesante, por ejemplo, en los ochentas que sacó un libro de estos de Carl Sagan, este rojo clásico de esta serie. No nada más sacaron de Carl Sagan, de muchos autores. Y estos son los libros de Carl Sagan muy famosos, ¿no? El cerebro de Broca, ¿no? El último libro que sacó, Miles de Millones, ¿no? Y cuenta anécdotas no nada más de astronomía, sino muchas cosas de ciencia. Y es donde escribe, este libro es el último que él hace, y es el que una vez que ya se sabía enfermo, entonces escribe un epílogo en este libro, y no, de hecho no lo termina. El libro lo termina Andruyan, que era su última esposa, y termina con un cierre, ¿no? Del libro porque no lo alcanzó a terminar, ¿no? Entonces, prácticamente el libro es 75% de él. Hay una plática de su enfermedad y termina cerrando su esposa ya cuando Carl Sagan muere, ¿no? Y bueno, entonces Carl Sagan bueno, para mí es un gran ser humano, no nada más como astrónomo, sino como gran divulgador, un gran escritor y una gran imagen dentro de la industria. Es decir,
colocó a la astronomía en boca de la mayoría de la gente que en ese momento pues no sabía que era un astrónomo. Sabían que existían, pero no conocían más allá de lo que podían ver en algún libro o en alguna serie, bastantes malas, ¿no? Antes de Carl Sagan, la astronomía era era muy mala la divulgación, en general la divulgación. Él puso un parteaguas, incluso todavía se replica, ¿no? La serie Cosmos se volvió a sacar, ahora con con el otro astrónomo, intentando, ¿no? Porque él es un gran divulgador también, Tyson de Grip, pero pues el que puso el parteaguas a partir de la divulgación fue Sagan. Y aparte Sagan empezó a entrar en la cultura popular, porque no nada más divulgaba en sus propios, sino lo invitaban a muchos programas que se supone que pues no va un astrónomo a hablar de astronomía, ¿no? El show de, no sé, Johnny Carson, por ejemplo, ¿no? Iba a los programas de moda en aquel momento, hablar de ciencia, hablar de, hasta de política, ¿no? Entonces fue un parteaguas en lo que se trata de astronomía, dentro de la cultura popular, ¿no? Antes que él, prácticamente ha habido grandes astrónomos, pero en la cultura popular o que fueran conocidos fuera del ámbito académico, pues no. Y entonces él fue, incluso les digo que la mayoría de los que crecimos en 80s, 90s, pues tenemos un gran recuerdo de su trabajo, ¿no? Entonces, como niños, incluso no necesariamente los libros eran dirigidos a niños, ¿no? No eran llenos de dibujos, no era nada, pero su lenguaje, sin perder el rigor científico, era muy rico. Pues bueno, este es un poquito, se puede hablar mucho de él, se puede hablar hasta una conferencia, pero creo que en una cápsula es más que suficiente. Y estos son los DVDs, ¿no? Que ya se editaron, ¿no? De la serie Cosmos, un clásico, que yo creo que cualquiera que le guste la ciencia tiene que verlos, ¿no? Son un clásico, incluso a pesar de que ya pasó tantos años, y la tecnología, bueno, él utilizaba los efectos especiales de aquella época de los 70s, ¿no? No ha perdido, no ha perdido ninguna vigencia, ¿no? Y bueno, con esto quiero cerrar un homenaje a este gran ser humano, más que gran astrónomo, un gran ser humano, ¿no? Un gran astrónomo, un gran ser humano, un gran divulgador y un gran escritor, ¿no? Y bueno, con esto quiero cerrar y espero les haya gustado. Si quieres luego saber más, pues se puede hacer hasta una conferencia, ¿no? De la vida de Carl Sagan, ¿no? Incluso de sus trabajos, incluso reseñas de libros, cualquier cosa, ¿no? Pues muchas gracias y espero les haya gustado esta pequeña muestra de lo que hizo este gran hombre. Pues muchas gracias.